Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, nombre del alumno Emilio Jiménez González, matrícula 200-139-44, módulo Unidad 3, los tratados internacionales y el Estado mexicano. Es el desarrollo del reto 5, responsabilidad del Estado mexicano. Asesor, licenciada Cintia Montserrat Zacarías López, licenciatura en Derecho, asignatura Derechos Humanos en el ámbito internacional, fecha 21 de agosto del 2022. Vamos a plantear dos situaciones donde se vulneren derechos humanos y posteriormente se dará respuesta y análisis a cada uno de ellos. Primer caso, hay una persona que se llama Ana que se encontraba en la vía pública repartiendo panfletos con tema de índole religioso, con citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía, un policía le arrebata los panfletos y la detiene, argumentando que no era el lugar para hacer eso. Así que la detuvieron, permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ella acudió a la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y pues realmente no le hicieron caso y no procedió. La batearon. Ambas instituciones omitieron el procedimiento, a lo cual acudió a una instancia federal, donde revisaron también y resolvieron que había incompetencia, a lo cual después de 2 años decide llevar el asunto ante Ana presentó su caso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se considera que existe responsabilidad por parte del Estado. Analizando el caso, claramente se ven vulnerados una serie de derechos civiles y políticos de la persona detenida por parte del Estado mexicano, donde el mismo es obvio que tiene responsabilidad, sí la tiene, a través de las diversas instancias en las que se han presentado o ha estado la persona retenida por los actos que según alteraba el orden. En el caso se haya responsabilidad por parte del Estado mexicano, como lo mencioné anteriormente, pues se han lesionado derechos fundamentales de expresión, de libre tránsito, entre otros, dejando de lado lo que se menciona en la propia Constitución, ya que en el 102, apartado B, de la misma Constitución se prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano, para que conozcan de quejas en contra de actos o omisiones de la naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o persona servidora pública, como lo que pasó anteriormente, que obviamente no se hizo, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Además, indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá conocer las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos o omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas, cosa que no se hizo. Así, es de destacarse que las violaciones a los derechos humanos que atiende el organismo público al que se acudió, pues se perpetraron claramente acciones o omisiones de las y los servidores públicos del Estado que en ejercicio de sus funciones vulneran o permiten o que fueran vulnerados los derechos de Ana, que por tal motivo acudió a la última instancia que le quedaba, que era la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es quien sí puede llevar y procesar su queja o petición, ya que es una institución judicial autónoma cuyo objetivo, y escuchémoslo bien, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Analizamos el caso número 1. Planteo enseguida el caso número 2. Durante la pandemia COVID había una persona en situación de calle que, bueno, primeramente se plantea por parte de el gobernador de la entidad un confinamiento obligatorio en el domicilio particular a partir de las 18 horas hasta las 9 horas del siguiente día. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. Así que de no contar con el recurso para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, caminaba y pues fue detenido más o menos como a las 8 de la noche cuando un militar lo vio y lo detuvo. Se presentó a Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Como consecuencia, obviamente no se pagó por estar en situación de calle. Fue privado de la libertad pues las 36 horas y boletinado con fotografía incluida a redes sociales donde hubo escarnio de esta persona.
poniéndole títulos en las redes sociales como el primer detenido, es un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar multa. Derivado de lo anterior fue localizado el caso y obviamente detectado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar ordinaria hasta ponerse de conocimiento en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado dentro del caso hipotético? Y en base a analizar al análisis propio, pues es evidente que existe responsabilidad para el Estado mexicano, pues a través de sus diversas instancias deben de procurar y salvaguardar los derechos de las personas, no importando la condición en la que se encuentren. Primeramente, para analizar el trasfondo del caso, la propia CNDH debería de garantizar, proteger y promover los derechos humanos de los grupos de población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre estos se ubican el de las personas que viven y sobreviven en la calle, además de lograr la transformación de las situaciones de vida de quienes viven y sobreviven en la calle, pues requiere de que se les involucre en el diseño, planeación y operaciones de políticas públicas, así como de que existe una adecuada coordinación de instituciones de gobierno para que no pase este caso. Ya teniendo en cuenta que es el previo a todo esto, existe también, para responsabilidad del Estado, obviamente, la violación de los derechos de las personas en condiciones vulnerables. Aún se requiere, pienso personalmente, la consolidación de una política pública integral de atención con perspectiva de género y de derechos humanos para las personas que se encuentran en este tipo de situación. En ese sentido, la sociedad debe hacer un llamado a las autoridades a fin de que se concrete la aprobación de todas estas medidas y políticas públicas para las miles de personas que viven en la calle. Considero tener en cuenta, y además muy importante, trayendo a colación este caso del COVID y la persona eh, en situación vulnerable, el resguardo de los derechos humanos. La Corte Interamericana sí se pronunció sobre el tema, emitiendo una minuta en donde la titularon ellos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de género y de derechos humanos, respetando las obligaciones internacionales. Todo esto con el tema COVID, donde se tiene por objeto que los estados tengan presente y no olviden sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte para asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en respuesta y contención ante la pandemia. Sí hubo, realmente no es eso no es ficticio, sí hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana. Así, esta postura de la Corte emitida en San José, Costa Rica, el 14 de abril del 2020, abona la fundamentación y desarrollo del presente caso en defensa de Andrés, el hombre de 34 años en situación de calle, en donde sí, por parte del Estado mexicano, hubo vulneración de sus derechos. Hasta aquí la conclusión y el análisis de los casos. Muchas gracias.